Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Para los que no me conocen, yo soy Gwen Correa, creadora de Proyecto E, una comunidad que busca expandir el evangelio y vivir una vida devocional intencional. Así que te doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal. Y hice una encuesta en Instagram para saber de qué tema íbamos a hablar en este próximo video. Y lo que ganó fue hablar acerca de el nacimiento de mi hija. Tengo que contarles la historia completa porque pues es una historia para la gloria de Dios, primeramente, pero que pues tengo varios puntos aquí, varios puntos para tratar, para que no se me olvide nada. Primeramente quiero dejar pues claro algunos detallitos de por qué hacen esta historia tan especial. Yo tengo 40 años. Me casé a los 35 años, en esa edad donde la gente empieza a decirte después de los 30 ya te quedaste, no hay esperanza para ti. Bueno, mi matrimonio también es un testimonio de la fidelidad de Dios y el nacimiento de mi primer hijo. El posparto fue bastante difícil y el embarazo fue un embarazo riesgoso todo el tiempo por mi edad. Y pues los doctores siempre dan esa información como para darle claridad a uno como mamá y como paciente de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Mi hijo fue un milagro para la gloria de Dios. Y cuando él nació el 23 de abril del 2021. Él, desde que salimos del hospital, yo lo sentía con un poquito moquito. Me dijeron que era normal. Le dije, lo siento un poquito caliente. También me dijeron que era normal. Sin embargo, pues yo tengo varios familiares que trabajan en el área de la salud, tanto doctores como enfermeros y enfermeras. Le escribí a una de mis primas que es doctora y le dije, mira, yo lo siento caliente, o no sé si son ideas mías, psicosis mías. Me dijo, compra un termómetro. Lo compramos y efectivamente estaba de 37, 38 y el niño se miraba muy mal. Entonces dije a mi esposo, mejor vamos a llevarlo al hospital. Y como estamos en pleno COVID y él era tan pequeñito, automáticamente iba a quedar para cuidados intensivos. Le hicieron la prueba del COVID con ese hisopo tan largo, fue terrible, la verdad. Yo lo tuve por cesárea y pues para mí fue bastante doloroso todo el proceso. Fue la recuperación muy lenta y muy dolorosa. Entonces cuando lo llevamos estuve casi 4 horas de pie para que lo recibieran. Cuando nos recibieron, que entregué a mi hijo, para mí fue una experiencia muy traumática. Regresarme a la casa y ver la cuna sin mi bebé fue una experiencia bastante dolorosa. Creo que ha sido una de las experiencias más difíciles que he tenido que vivir en mi vida, porque, y aquí quiero hacer aclaración acerca de un tema, mi mamá biológica perdió 2 bebés. Uno que era mi hermana Kim, que murió, faltaba muy poco para cumplir 1 año y murió. Ella falleció, que fue una experiencia muy dura para mi mamá. Yo recuerdo muchísimo cuando eso pasó. Y luego mi mamá junto a su esposo nuevamente quedaron embarazados y mi hermano Alex murió en el parto. A mí esas 2 experiencias, y ahora las exteriorizo porque ya mis hijos existen, pero ese era un trauma que yo tenía en mi vida con respecto al embarazo y con respecto a la maternidad. O sea, yo generalmente tenía muchos pensamientos intrusivos de que mis hijos iban a morir, de que yo iba a morir, de que mis hijos no iban a llegar pues a cumplir la mayoría de edad o a nacer como tal. Y cuando pasó lo de mi hijo, pues la verdad yo no dormía pensando en que mi hijo se iba a morir. Bueno, yo les he compartido a las que hacen parte de esta comunidad que por años he batallado con la ansiedad y la depresión. Y esos pensamientos sentía que no podía respirar. Sentía que me faltaba el aire, sentía que me iba a morir, y porque pues en mi mente, mi realidad era que mi hijo iba a morir. Cuando pasan esos 5 días en el hospital, en el cuidados intensivos, urgencias pediátricas, nos enviaban un reporte todos los días en la mañana, a las 10 de la mañana, con fotografías del niño y todo un reporte de su salud. No se sabía qué tenía. Finalmente Dios obró en su cuerpo y fue nuevamente un milagro para la gloria de Dios. Hasta el día de hoy pues mi niño no se ha vuelto a enfermar, así como ese día no. Después de la cesárea de mi hijo no tuve la menstruación. Viví como con mucha incomodidad, pero pensé que era algo normal de la cesárea. Hasta que como 4, 5, 6 meses después sí empecé a sentir como mucho dolor. Y resultó que tenía una hernia en el ombligo.
me operaron. Yo sentí que fue peor la hernia que la propia cesárea, que fue bastante, créanme, bastante incómodo. Bueno, a los 3 meses voy a mi chequeo ginecológico, me hicieron varios exámenes profundos y pues no salieron bien los exámenes de mi matriz y el diagnóstico fue adenomiosis intrauterina, que es un tipo de endometriosis, y pues me tenían que operar nuevamente. Yo la verdad, lo que más le tenía miedo en mi vida era a un quirófano, y allá había pasado la cesárea, a lo del ombligo, y ahora venía pues otra cirugía, que esta iba a ser con anestesia general. Entonces pues yo estaba la verdad bastante estresada, porque luego que mi hijo nació, falleció mi mamá que me crió, falleció mi tía, en esa misma semana, 3 días antes que naciera mi hijo, falleció uno de mis primos. Entonces emocionalmente yo estaba muy mal, y luego pues todo el asunto de las hormonas, finalmente caigo en depresión postparto, que también fue un proceso bastante duro y un proceso bastante difícil de vivir. Luego que me hacen esos estudios en la matriz, que sale lo de la adenomiosis, pues el doctor dice lo que tenemos que hacer es operar y pues hacer un raspado y limpiar lo más que podamos. Posiblemente no puedas tener más hijos, y va a ser muy difícil también debido a tu edad. El cuento es que me hacen un legrado intrauterino el 8 de enero del 2022 y ya nosotros estábamos en un proceso sentíamos un llamado de parte de Dios hacia México. Yo viajo 15 días después de esa cirugía. Pues para muchas personas puede parecer algo muy irresponsable. Yo lo sentí como un paso de fe, porque mi ginecólogo me dijo: no viajes porque no sabe cuál va a ser el resultado, si va a ser positivo, si va a ser negativo. Y ya saben que en la medicina los resultados positivos son malos y los negativos son buenos. Así fue como pues yo viajo a México y llegan estos resultados. Gracias a Dios, Dios me había sanado de ese diagnóstico, pero pues sí estaba el detalle de que por mi edad y como habían hecho esto, iba a ser muy difícil tener hijos. Pues habíamos decidido con mi esposo no tener más hijos, porque como les dije, el posparto fue bastante duro con mi hijo, por muchas razones emocionales, hormonales. En diciembre del 2022, ya aquí en Tijuana, en México, mi esposo me dice que quiere tener otro hijo. Entonces yo le dije, pues si quieres tener otro hijo, ya yo el año pasado cumplía 39, entonces pues vamos a orarle a Dios, que fue lo mismo que hicimos cuando quisimos tener a mi hijo Juanes. Hicimos ayuno, hicimos oración, pidiéndole a Dios su dirección, pidiéndole que si no era su voluntad, que nos diera paz, y que si era su voluntad nos diera hijos sanos, nos diera hijos para la gloria de su nombre, hijos para el reino, y si no, pues que cerrara mi matriz. Esa era nuestra oración. Cuando estuvimos orando, la primera prueba que me hice salió negativa, y para mí emocionalmente fue muy difícil, porque nuevamente la ansiedad volvió a atacarme y lo que pensaba era no voy a poder quedar embarazada. Por unas 2-3 semanas más, igual en oración, hicimos un ayuno de 3 semanas, y después del ayuno de las 3 semanas tuve un sueño con un bebé, y fue tan real ese bebé gordito. Era morenito y estaba riéndose mucho. Y yo le dije a mi esposo: cómprame una prueba de embarazo porque estoy embarazada. Y me hice la prueba de embarazo. Estaba un amigo de mi esposo en la casa. Mi esposo estaba trabajando con el computador y cuando le dije salió positivo. Mi esposo quedó como en shock y no soltaba el computador, sino que lo puso como en el medio de él y fue abrazando a mi amigo Samuel. Fue algo muy chistoso, pero también muy bonito. Fue la primera persona que se enteró. Pues sí, el proceso de los controles y todo lo demás. Nuevamente, los doctores siempre me hacen aclaración: por tu edad, es embarazo riesgoso, tienes muchos factores que pueden afectar negativamente tu embarazo. Y así hasta que en el segundo trimestre los resultados salieron mal. Y así era como tenía diabetes gestacional, hipotiroidismo, hipertensión, en fin, muchas cosas. Yo me puse muy mal emocionalmente, la verdad estaba, creo que pasé por uno de los peores momentos de mi vida, porque nuevamente los pensamientos intrusivos eran que iba a perder a la niña, que iba a perder, ni siquiera sabía que era una niña. Y estuve deprimida, tuve fugas de líquido amniótico 2 veces. Un día tuve un cólico fuerte, como si me fuera a llegar la menstruación,
y fue un proceso emocionalmente muy difícil y muy duro. Y luego me tocó una especialista que la verdad no sabía cómo decir las cosas y siempre tenía como, no sé si, bueno, yo no creo que la hacía con mala intención, pero pues cómo me sentía yo en ese momento para mí era muy duro de aceptar. Ella me decía siempre, si no te mueres tú, te mueres su hija. Si no quedas con diabetes tú, queda con diabetes tu hija. Tu niña puede nacer y caer en un coma diabético o puede morirse. Entonces era como que yo cada vez que salía del control, salía derrotada, salía con ganas de llorar. Me pusieron en una dieta estricta, tenía que bajar de peso. Yo por herencia tengo una enfermedad que se llama dislipidemia, que es que en mi cuerpo hay exceso de triglicéridos, sobre todo no más de colesterol, triglicéridos en 500, en 600. Yo llegaba a manejar los triglicéridos en 800 con unos dolores de cabeza terribles. Y pues la dislipidemia, digamos que es un preámbulo de la diabetes. Así fue como que todo se juntó. Como que pasaron miles de cosas, todo lo que podía salir mal salió mal. Entonces el embarazo fue de mucho vómito. Yo vomité hasta el día de la cesárea. Hasta el día de la cesárea, antes de entrar al quirófano, yo vomité. Todo me caía mal, era muy poco lo que podía comer. Aunque estaba en dieta estricta, realmente no era mucho lo que podía comer, pero tenía que comer. Estaba con multivitamínicos, estaba con medicamentos para el vómito. El Festomar fue mi compañero de todo el embarazo. En control de, creo que 50 días antes, donde nos damos cuenta que era una niña, para mí fue un shock terrible porque yo era como estaba en mi mente, íbamos a tener otro niño y yo sabía tratar con un niño y tenía como muchos prejuicios con respecto a uno como mujer que sufre mucho, que nos toca muy duro, y yo decía que no quiero una persona que venga a sufrir al mundo porque es mujer. Bueno, tenía pensamientos raros, pero cuando el médico me dijo que era una niña, toda mi vida cambió. Créanme lo que fue algo tan impactante y tan hermoso como verme en ella, ayudar. Sí, o sea, es que es una parte muy hermosa y algo que siento que fue un detalle muy bonito de Dios de darnos a nuestra princesa. Tuvimos depresión, pérdida de líquido amniótico y una dieta muy agresiva, lo recuerdo muy bien. El caso es que tenía que hacerme chequeo 2 veces a la semana por ser un embarazo riesgoso y el diagnóstico que había. Y en uno de esos monitoreos fetales, yo pues lo más normal, me hicieron mi monitoreo, estuve media hora con unos aparatos que le ponen uno en el vientre para ver a la niña. Y fui a donde mi médico, mi ginecólogo, y él ve el resultado y dice, estos resultados están súper mal. La niña, aquí los latidos de su corazón son como si estuviese desmayando cada tanto. Tenemos que operar, me faltaban 3 semanas. Tenemos que operar, tenemos que hacer cesárea de emergencia. O sea, esas noticias, yo aparentemente soy muy fuerte, pero yo soy muy nerviosa realmente. Y cuando me dicen así, yo le escribo a mi esposo, me van a operar. Mi esposo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y sí, me van a operar, me van a hacer cesárea. Tengo que entregar el teléfono, tienes que venir acá. Nosotros estamos en otro país. No contamos con familiares, con personas que digamos con quién voy a dejar al niño, quién me va a venir a ayudar, quién va a estar conmigo. Entonces como que todos esos pensamientos empezaron a llegar a mi mente. Estuve vomitando, me quitaron toda la ropa, me dieron la ropa de cirugía. Duré como 3 horas en calmarme y era: Señor, viviré y no moriré para contar las maravillas de Jehová. Viviré y no moriré, Señor, si tú me has traído hasta aquí es para la gloria de tu nombre, Señor, no voy a morir. Pero yo tenía mucho miedo, la cama temblaba. Y luego cuando ya la presión se me acomoda, me entran al quirófano y empieza la cirugía. La presión se me empezó a subir, a disparar, me decían que me calmara, que estuviera tranquila. Y recuerdo tanto que cuando dijeron, cuando siento que llora, dicen 9:30 de la noche y estaban escuchando música del quirófano, una canción de Sia, que se llama, ¿cómo se llama la canción? Fue una canción muy famosa que tiene una letra que habla acerca de que soy a prueba de balas, etc. Entonces, en ese momento lo recuerdo tanto, ella lloró. Y yo vi cuando la llevan a una mesita donde las pesan y todo, y yo vi su cabecita llena de pelitos y fue como que tomar aliento. No puedo morirme. Pero sí hubo un momento en el quirófano que estuvo bien complicado
Entonces ahí se dieron cuenta que mis ovarios estaban totalmente destruidos. Y nuevamente la gloria de Dios, cuando dijeron no sabemos cómo quedaste embarazada, no sabemos cómo esta niña nació porque estos ovarios, perdona que te lo diga, pero no sirven para nada. Me lo sacaron, me lo mostraron y me cerraron, y luego pasamos a un lugar de reposo con mi niña. Era muy emocionante, fue muy emocionante tocarla, olerla. Yo lloré muchísimo. Ahí estuvimos en recuperación como hasta las 2, 3 de la mañana. Me llevan a la habitación, ahí estuvimos y yo estaba emocionada porque quería que mi esposo ya viniera. Cuando mi esposo finalmente llegó, nos miramos y fue una conexión tan bonita. Gracias al Señor que cada uno de mis hijos me ha acercado a mí más a mi esposo. Nos han ayudado a amarnos más y a entendernos más en muchas cosas. Y cuando él vio a su hija fue un momento para mí maravilloso. Yo quería que mi hijo estuviera ahí, pero no podía entrar por todo el protocolo de la medicina. A mí la experiencia con el seguro mexicano me fue muy bien. La comida, las inyecciones, el tratamiento. Estuve 4 días en la clínica haciendo monitoreo por el asunto de la diabetes. Me tenía que pinchar cada 2 horas, pinchaban a la niña. Gracias a Dios todo salió bien. Y luego que me dicen que no, la niña estaba a término cuando supuestamente faltaban 3 semanas para que naciera. También la gloria sea para el Señor Jesús. Titanium se llama la canción que sonaba cuando mi hija nació. Fue hermoso llegar a mi casa y que mi hijo conociera a su hermana. Fue hermoso encontrar a personas que nos apoyaran, que estuvieran con nosotros. Fue hermoso cuando mis pastores nos fueron a visitar. Fue hermoso sentir ese apoyo de la iglesia, de los amigos, de nuestra familia a la distancia. Fue algo muy especial. Y aunque fue un embarazo terrible, siento que el posparto fue muy bello, fue maravilloso. Fue muy duro porque mi esposo tenía que entrar a trabajar y yo estaba con una cesárea y tenía que estar con 2 niños. Fue bastante duro, pero Dios me dio la fortaleza y Dios me ayudó, Dios nos ayudó a salir adelante con esto. En diciembre la niña se enfermó porque mi niño intentamos ponerlo en una guardería. Y pues ya saben, muchos niños. Y le dio gripa. Y una gripa en un bebé recién nacido es mortal. Y compramos un oxímetro porque pues yo soy muy nerviosa y yo sentía como que no estaba respirando bien. Y en el oxímetro parecía que estaba saturando 64, que está muy mal para ser una recién nacida. Tengo una amiga enfermera que a la que siempre le escribo y le voy pidiendo su direccionamiento y me dijo, pues creo que mejor tienes que ir al hospital. Y sí, nos fuimos. Cuando llegué y le hacen ahí lo del oxímetro y ven los resultados, literalmente me la arrancan de los brazos, se la llevan. Y fue otro trauma para mí cuando veo que la desnudan, que la canalizan, le hacen una placa, tiene neumonía, tiene gastroenteritis y fueron 4 o 5 días en el hospital en cuidados pediátricos con ella. Recuerdo tanto porque ahí lo escribí, que el 27 de diciembre a las 2 de la mañana empecé a escribir en mi diario devocional el versículo: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor contestó: ni él ni sus padres, sino para la gloria de Dios. Hubo alguien, no sé si malintencionadamente, me hizo una pregunta y me dijo: ¿por qué tus hijos se enferman tanto? Y como que quedé en shock y por un momento quise decir: oye, sí, mis hijos se enferman mucho. Y dije: no, para la gloria de Dios. Y realmente pienso que cada una de estas experiencias duras, difíciles, los que son padres saben lo terrible que es ver un hijo enfermo. Uno desearía ser uno el que esté en su lugar. Sin embargo, esa experiencia me han ayudado a entender a Dios como padre. Y aunque yo no tuve una familia funcional y mis padres biológicos de alguna forma u otra no ejercieron su paternidad como lo normal de estar en una familia, vivir con tus papás, levantarte con tus papás, eso no fue mi caso. Yo tenía mucho miedo de la maternidad por ese tema, pero he visto en la maternidad la mano de Dios, la sabiduría de Dios, de la palabra del Señor, la misericordia de Dios. Y siempre digo que yo no estoy sanando por mis hijos, sino que estoy sanando con mis hijos. Y es una experiencia maravillosa, sobre todo porque yo fui una persona que, por ser tan estudiada y profesional secularmente, menosprecié el rol de la mamá, el rol de madre, el rol de ama de casa. Para mí era lo peor que a una mujer le podía pasar, era ser ama de casa, tener que estar lavando, barriendo, criando hijos. Para mí eso era lo más humillante y lo más deprimente que una mujer pudiera experimentar. Cuando hoy en día veo que eso es un servicio a Dios
Y es lo más hermoso y lo más maravilloso que uno puede experimentar en la vida, el poder criar hijos para Cristo. Dios me ha dado promesas muy grandes en la vida de mis hijos desde antes de su nacimiento, en la vida de mi niño, con el cual hemos tenido un proceso bastante difícil, y sé que Dios me va a permitir más adelante testificar el proceso que hemos estado viviendo con mi hijo. Ahorita mismo no veo conveniente compartirlo, pero sé y se los prometo que los voy a compartir, porque sé que muchas mamás se van a poder identificar y sé que también va a ser un testimonio para alguien que está esperando respuesta de parte de Dios. Mis hijos son un regalo maravilloso, mis hijos son una escuela, mis hijos son literalmente como saetas en manos del valiente. Aunque no tuve mis hijos en la juventud, por así decirlo, tengo 40 años y estoy lactando a los 40 años. A veces me hacían sentir los demás como que era una anciana dando pecho a los 40, pero sí lo hizo Sara, sí, ella lactó a su bebé a los casi 100 años. Me siento privilegiada de ser madre de esos dos seres maravillosos que Dios me ha regalado, mi Abby y mi Juanes. Y quiero decirte, mi amada hermana, si estás soltera, no hay límites para Dios, no hay edades para Dios. Y sé que, no sé si alguna se asustará y dirá, ay, todo lo que le pasó a esa hermana, más bien me voy a casar con quien sea para tener mis hijos antes de los 30. No, yo he sido una persona enfermiza toda mi vida. He sufrido de asma, nací con insuficiencia cardíaca, tuve cáncer a los 15 años, he tenido muchas enfermedades, todas las enfermedades del mundo, me dio cólera, me dio meningitis, me dio que tantas cosas me dio cuando era niña, de todo me daba. Y luego cuando me enfermé de la matriz, he sido muy enferma del estómago, y hoy a mis 40 años, para la gloria de Dios, puedo decir que no tengo ningún tipo de enfermedad, que gracias a Dios pudimos nivelar los niveles, valga la redundancia, de la insulina, y pues la resistencia se fue, la diabetes gestacional también se fue. Estamos controlando pues la dislipidemia, que ya se llama enfermedad de base, pero yo sé que Dios también me va a sanar de todo ese proceso. Y quiero invitarte a tener fe. Si tu sueño es tener un hogar, Dios te lo va a regalar. Si tu sueño es tener lo que nunca tuviste, en mi caso siempre lo digo, yo que nunca tuve nada, hoy tengo todo, porque la familia que no tuve funcional, hoy la puedo tener con mis hijos, para mis hijos, con mi esposo. Nos amamos, somos una familia que existe para la gloria de Dios y por la voluntad de Dios. Mi amada hermana, quiero invitarte a tener fe en los planes, en los proyectos de Dios. Quiero invitarte a que pongas todas tus expectativas en la presencia del Señor. Sé que muchas veces sentimos presión por la sociedad, incluso por la misma iglesia, ante tal edad, pero yo siento que no todos nacieron para el matrimonio, y eso no es, o sea, un matrimonio no es garantía de éxito en la vida. El verdadero éxito en la vida es estar en la voluntad de Dios. Todo lo que sea en la voluntad de Dios, ese es el verdadero éxito. Así que quiero invitarte a tener fe, quiero invitarte a suscribirte a este canal, quiero invitarte a estar pendiente de todo lo que vamos a estar haciendo. Subimos videos todos los viernes y los miércoles nuestro podcast Camino a Betania ya está disponible aquí en YouTube. Muchas gracias por tomarte el tiempo de verme, por tomarte el tiempo de escuchar, y bueno, espero que este story time, testimonio, sea de bendición para tu vida. Que el Señor Jesús te bendiga. Paz de Cristo. Shalom, shalom.